todos los servicios son distintos. Hay cultos que le rendimos al Señor donde Dios se desborda en gozo, en alegría. Pero hay cultos como este donde el Señor simplemente quiere tratar de una manera sutil con nosotros. Amén. Y quiere ayudarnos como ese silbido apacible. Damos gracias al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por estar aquí. Dios bendiga la vida de cada una de las familias aquí representadas. Y permítanme iniciar con una meditación. Se termina el mes, se termina el año. Ya estamos a 7 de diciembre y ya falta poco para terminar el año 2026. ¿Cuántas cosas han pasado, verdad? Muchas cosas han pasado. Y hay muchas noticias, muchas expectativas, lo que pasa alrededor del mundo, incluso nuestro país. También hay proyectos que no se pudieron lograr, pero se pueden lograr el siguiente año, Dios nos permita. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria al Señor. Hay buenos proyectos, hay proyectos donde Dios va a abrir puertas grandes, pero hay proyectos donde Dios va a cerrar las puertas que no nos van a convenir. ¿Quién dice amén? Y cuando usted y yo meditamos acerca del futuro, nosotros no sabemos qué va a pasar. A lo mejor usted seguirá a alguien que le va a decir qué es lo que va a pasar, pero todo eso es especulaciones. Usted tiene el día de hoy. Usted no tiene más nada. Usted tiene el día que Dios le regaló hoy. El futuro es incierto. Por muchos cálculos que usted haga, por muchas mediciones, unas optimistas, otras pesimistas, unas intermedias, por mucho que tú y yo queramos vaticinar el futuro, saber cómo se va a desarrollar, quién estará a tu lado, quién no va a estar, nada de eso sabemos hoy. Amén. Simplemente usted y yo estamos montados en una barca que se llama Cristo, que su Espíritu Santo sigue soplando en las velas de esa barca, y de vez en cuando usted tiene que ir remando a su nombre. El apóstol lo decía, extendiéndome hacia lo que está adelante. Hay gente que empieza a recordar que si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho, si hubiera pasado así, si hubiera pasado asado, pero realmente no conocemos el futuro. Eso solamente lo conoce nuestro Dios. Pero a pesar de que no conocemos nuestro futuro y no entendemos claramente el panorama, el Señor nos regala esta mañana la bendición de decirnos que hay una herramienta para el porvenir. Sí la hay. Hay una herramienta que Dios nos ha regalado para que nosotros podamos no solamente sobrellevar el porvenir, sino creer en el porvenir, en lo que Dios va a traer, en lo que Dios va a hacer. A su nombre, a su nombre. Y esa es la oración. A lo mejor usted me va a decir, hermano, pero la oración no es una herramienta
para el porvenir. Quisiera hoy llevarlos a esa perspectiva de que la oración sí es una herramienta para los hijos de Dios hacia el porvenir. Y necesitamos desarrollar como iglesia tiempos de oración, sobre todo cuando el futuro es totalmente incierto. Una vez un joven me dijo: no, hermano, los viejitos de la iglesia son los que oran. Miren, la oración no tiene ni edad. Si tú eres un hijo de Dios, levanta la mano. Los que son hijos de Dios, tú y yo no solamente debemos de orar, necesitamos orar a su nombre. Miren, y a medida que se acerca la venida del Señor, si usted lee la parábola que el Señor usó de esa viuda y de ese juez injusto en Lucas capítulo 18, la oración está insertada al final de la parábola en una frase que dice: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? La oración está allí. Es decir, cuando venga el Señor va a conseguir dos tipos de personas. Así claro. Gente que ora, que confía en Dios, y gente que confía en cualquier otra cosa. A su nombre. No va a haber más tipo de gente. Va a haber gente que confía en Dios y gente que no. Si hacemos una encuesta, usted escogerá 100 personas y dirá: señor o señora tal, ¿usted tiene fe en Dios? La gente te va a decir: sí, 100%. Basta que ocurra la primera prueba y allí veremos si realmente la persona confía o no en Dios. ¿Quién dice amén? ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. Así que la oración, vamos a tratar de hablar hoy un poquito de la oración como esa herramienta que Dios nos da para el porvenir. Para el porvenir de tu casa, para el porvenir tuyo, para el porvenir de la iglesia, para el porvenir. La oración como herramienta. Para eso necesitamos ver un modelo. ¿Y ese modelo quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el modelo de un hombre y una mujer de oración. Jesús es el modelo. Hay gente que dice: hermano, es que me cuesta orar. Pero basta con ver a Jesús. Si decimos que somos hijos de Dios, somos cristianos, creemos en el Señor, fuimos renacidos por una simiente incorruptible, la oración debería ser una necesidad. A su nombre. Una necesidad, no un requisito. A veces vemos la oración como un requisito. Si vos no oráis, no te va a ir bien. Es un requisito. La Biblia enseña que la oración es una necesidad. ¿Cuándo es que usted siente esa necesidad? Hermano, cuando usted camina en el día a día. Esas emociones que tú y yo no podemos controlar, ¿cómo las empezamos a controlar? Orando. Esa circunstancia que se levantó y tú y yo no podemos controlar, ¿cómo vamos a empezar a lidiar con eso? Orando.
Ese matrimonio que es difícil, ¿cómo vamos a empezar a trabajar en ello? Orando. Ahora, si usted no tiene necesidad, no se preocupe, yo le puedo dar las mías para que usted ore por mí. Porque alguien dice, hermano, yo no siento necesidad de orar. No se preocupe, yo le voy a dar la listica que tengo yo para que arranque. ¿Quiénes tienen una listica de oración? Amén, gloria al Señor. Así que, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo es un hombre de oración. No es un modelo inalcanzable. Hermano, que usted sabe, ese era el Señor Jesucristo. Él era Dios. Y Él podía orar, sí. Es Dios y es hombre. 100% Dios, 100% hombre. No solamente vivió como un ser divino, sino también como un humano. Sintió las mismas necesidades que tú y que yo. A su nombre. A su nombre. Mas sin embargo, Él vivió todo el tiempo dependiendo de su Padre. A su nombre sea la gloria. Jesús no es un modelo inalcanzable. Jesús vivía dependiente del Padre. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 5. Recuerden el título: oración, herramienta para el porvenir. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en el público, en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, pues vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Y empieza el Padre Nuestro. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el porvenir? Hermano, si tú y yo analizamos el Padre Nuestro, que muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, el Padre Nuestro tiene dos divisiones, simplemente dos. Una, orar al Padre, exaltar al Padre, el propósito del Padre. Y otra, nuestras necesidades. Ese es el orden. Esa estructura de la oración ideal busca la grandeza de Dios. Lo primero que busca la oración genuina es la grandeza de Dios. Note que lo primero que dice es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, el primer objetivo de nuestra oración debe ser Señor, que mi vida sea un reflejo de exaltación hacia tu nombre. Que todo lo que haga, según Colosenses capítulo 3, 23, sea de hecho o de palabra, sea para tu gloria. A su nombre. Y ahí ocurren varios problemitas. Muchas veces o continuamente hacemos cosas que no son para la gloria de Dios.
Creemos que son para la gloria de Dios, pero no lo son. Vamos a poner un ejemplo. Supóngase que usted va a ir hacia algún lugar y usted tiene una buena organización. Nosotros somos dados a hacer la planificación y luego dársela a Dios. Señor, fírmala y séllala. A su nombre. Eso es lo que yo quiero. Necesito tu sello, tu firma y que digas amén. Y yo me imagino a Dios así, mirándonos como medio extrañado. Cuando realmente vivimos para la gloria de Dios, hacemos lo que a Dios le agrada y vivimos bajo la voluntad del Señor. A su nombre. Lo otro que dice, venga tu reino. Venga tu reino. Es decir, la manera en que tú gobiernas, la manera en que tú diriges todo el universo, así tiene que ser igual conmigo, Señor. Lo que tú me digas que haga, eso es lo que voy a hacer. Ahora usted dirá, hermano, es que eso nada más lo pueden hacer los pastores. No, todos estamos metidos en este paquete. Porque cuando oramos a Dios, esta carne lo primero que hace es como los caballos indomables. No quieren sujetarse a Dios. Y para eso está la oración. A su nombre. Así que lo primero que hace una oración genuina como una herramienta para el porvenir, lo primero que valora es la comunión antes que la respuesta. Somos dados a valorar la respuesta de Dios. Señor, ayúdame, Señor, vestime, y no está mal, no es una mala oración, pero lo que quiere Dios realmente es tener una comunicación con nosotros. A su nombre. Y nosotros muchas veces nada más queremos sus bendiciones. El carro, el negocio, el vestido, el calzado. Y Dios lo que quiere es comunión. El Dios con su criatura. El creador de todas las cosas, con el que tiene la imagen y su semejanza. A su nombre. Dios quiere comunión. No puede haber un buen porvenir si no hay comunión con Dios. Hermano, sí que es difícil tener comunión con Dios. Y en medio de tantas distracciones. Miren, usted se dispone a orar y empieza ese WhatsApp, hermano. Plin, plin, plin. Y empieza ese mensajeo. Y empieza esa notificación. Pero ya Dios envió la más grande de las notificaciones, la cruz del Calvario. Él envió ese mensaje para que nosotros tengamos comunión con Él. No puede haber un buen porvenir, no puede haber un porvenir lleno de la gracia de Dios si primero no valoramos la comunión. La comunión con Dios es la clave para el porvenir. Hermano, pero es que nosotros queremos hacer cosas. Sí, es bueno, pero primero es la comunión. A su nombre. Hermano, es que me cuesta. Sí, lo sé, a mí también. Pero primero es la comunión. Hermano, es que cuando yo me paro, lo primero que abro es el Instagram y el WhatsApp. Tranquilo, yo también paso por eso. Pero Dios quiere comunicarse contigo.
A su nombre. Hermano, que yo siempre le oro para que me dé cosas. Si Él te las va a dar, a su tiempo te las va a dar, pero Él quiere comunión. Es la única herramienta para el porvenir. Una comunión con Dios. A su nombre. Y tenemos un gran estímulo. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice, pedid. ¿Qué va a pasar? Eso va a ser en el presente o en el futuro. Si usted pide ahora, ¿cuándo se le va a dar? ¿En el presente o en el futuro? En el futuro. Usted pide y Él se lo va a dar. Hay gente que cree que va a funcionar al revés. Que Dios te va a dar primero y después te van a dar ganas de orar. No funciona así. Usted empieza a pedir, a tener comunión y Él empieza a dar. A su nombre. Usted empieza a buscar de Dios. ¿Y qué va a pasar? Él se va a dejar encontrar, lo vamos a hallar. También dice, llamad y se os abrirá. Necesitamos creer que la oración es suficiente para nuestro porvenir. Ahora, no es lo único. Después de la oración, Dios nos va a inquietar a hacer cosas. Pero lo primero que Dios establece es, vengan a mí. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías capítulo 55. Venid, comed y tomad, bebed gratuitamente. Beban gratuitamente. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Lo dice Isaías 55. No hay nadie aquí que diga, hermano, es que yo peco mucho. Pues deje el impío su camino y acérquese a Dios, que Él es amplio para perdonar. ¿Cuánto dije? Amplio para perdonar. El futuro es incierto, pero el futuro va a depender de nuestra oración. Incluso el futuro de la iglesia. Miren, no importa cuánto te quejes, no importa cuánto pelees, no importa cuánto propongas, no importa cuánto planifiques, si no hay comunión, no tendremos absolutamente nada. Necesitamos como iglesia tener comunión como una herramienta para el porvenir. Vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Para los judíos, la casa de Dios, el templo de Jerusalén, era casa de oración. Para los judíos. Para nosotros, ¿dónde está la casa? A ver.
tú eres la casa. Tú eres el templo donde habita el Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa que Dios escogió para habitar. Pero no solamente somos tú y yo, sino que también todos nosotros conformamos un templo santo. A su nombre. Hay gente que dice, hermano, yo no voy a orar en la iglesia porque yo oro en mi casa. Error. Pues la congregación unida es casa de oración. ¿Quién dice amén? La congregación unida y reunida en oración es casa de oración. Queridos hermanos, ¿por qué todos estos temas o todos estos textos? Porque ya termina el año y quiero hablar un poquito acerca de los tiempos de oración de la iglesia. Y sobre todo, nuestros servicios de oración. Y no solamente aquí, en casi todas las iglesias que hemos podido ver, no viene casi gente a orar. A lo mejor usted me va a decir, hermano, el trabajo, el transporte, las luchas en la casa. Pero si tú y yo, si a ti y a mí nos preocupa el futuro de la iglesia, tenemos que orar. Y tenemos que orar en conjunto. A lo mejor no seremos un grupo grande, pero los que podamos venir, tenemos que orar. Necesitamos orar. No le puedo decir porque va a venir algo malo. Si le digo que viene algo malo, a lo mejor todo el mundo viene a orar. Y si digo que va a venir algo bueno, a lo mejor todos también van a venir a orar. Debemos de venir a orar por el simple hecho de que esta es la casa de Dios. De que reunidos somos un cuerpo. Y tenemos que venir a orar. Y yo sé que tú tienes luchas con la carne, luchas en tu casa, luchas en el trabajo, luchas con el horario, es verdad. Pero debemos reunirnos a orar. Hay un balance casi general, puedo decir que hasta mundial, que la iglesia no se reúne a orar. Y una de las señales evidentes de que el Espíritu Santo se movía con todo su poder era que la iglesia continuamente venía a orar. Ahora usted me dirá, hermano, pero usted sabe que aquellos tiempos, sí. Pero si tú y yo nos dedicamos a venir a orar, podemos tener asegurado el porvenir en Dios. Y eso es lo que queremos. Ya en esta etapa final de 2026, ya el 2026 pasó. Queremos ver qué es lo que viene. 2020, perdón. Error, corrijo. Estamos en 2025. Vamos hacia el 2026. Ya yo quiero, hermano, volar, hermano. Ya yo vengo de allá, hermano. Necesitamos, queridos hermanos, asegurar el porvenir. El porvenir, ¿cómo? Orando. ¿Quién dice amén? Miren esta advertencia en Marcos capítulo 11, 17. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, no voy a ahondar en el tema, pero la iglesia, si no ora, termina haciendo lo que no debe de hacer. Voy a volver a repetir. La iglesia
que no ora termina haciendo lo que no debe de hacer. Porque el diseño de la iglesia es venir a orar. A su nombre. Venir a orar. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que Dios está comprometido con la gente que va a orar. De hecho, dice el salmista, sus ojos están sobre aquellos a quien le invocan. Están atentos sus oídos. Nosotros queremos la atención de Dios, pero la Biblia registra que para tener la atención de Dios, tú y yo tenemos que orar. Ahora, orar no es decir palabras rebombantes. Santo Dios. No, orar con sencillez. Acercaos a Dios de manera sincera. Señor, aquí estoy. Siempre meto la pata por aquí, pero aquí estoy, Señor. Ayúdame, Padre. Mira que yo vengo y me pongo como un favorito, Señor. Pero si sigo orando, yo sé que tú me vas a ayudar. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Dios está comprometido con una iglesia que ora. Dios no está comprometido con una iglesia con muchos dones. Los dones son buenos. Las habilidades, las capacidades son de bendición. Pero Dios no está comprometido con los dones. Dios está comprometido con la gente y con el pueblo de Dios que ora. ¿Por qué? Porque la oración es la herramienta del porvenir. Y en esta etapa final de este año y en víspera del siguiente año, queridos hermanos, Dios quiere que nos metamos en oración. Amén. Porque si usted entre menos sabe del futuro, entre menos sabe cómo va a terminar la película, es cuando más tenemos que orar. ¿Sí o no? Hay gente que ya se está haciendo la película. Hermano, déle la película a Dios y encárguese usted de orar, de presentarnos delante de Dios. Señor, aquí estamos. Venimos delante de ti. ¿Sabe que hay algo que pasa cuando oramos? Hay alguien dirigiendo la oración y hay gente que nada más hace así. Amén, amén. Hermano, la iglesia tenemos que orar. No hay otra opción. Y usted dirá, hermano, es que yo vivo ocupado. Me acuesto tarde, me paro temprano. Jesús también. Jesús pasaba todo el día predicando el evangelio. Y cuando llegaba a una casa, esto estaba full de gente. Ministraba sanidad, predicaba, enseñaba. ¿Y saben qué hacía en la noche? Se apartaba a orar. Él estaba en la barca. La gente lo agolpaba y le decía, mi gente, vámonos porque tengo que orar. Era una prioridad para nuestro Señor Jesucristo. Y si es una prioridad para Cristo, ¿qué va a esperar usted, hermano? Para ti también. Para ti también. Fíjese, para escoger a 12 discípulos, pasó toda la noche orando.
nosotros queremos escogerlo a dedo. No, porque Roma me cae bien, lo vamos a poner. No, vamos a orar. Si Dios quiere que Roma esté allí. No, sin ofender a Roma. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la iglesia se mueve en medio de la oración. Las actividades vienen después, no antes. Vienen después. Necesitamos vivir en el ambiente de oración. Vamos a leer Marcos capítulo 14, versículo 23. Marcos capítulo 14, versículo 23. No, esa no es. Vamos a ver si es Juan. Creo que es Juan. Vamos a buscar Marcos capítulo 6, 46. Marcos capítulo 6, 46. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vamos a buscar Lucas 5:15. Lucas capítulo 5, versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que les sanase sus enfermedades. 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es un hábito de nuestro Señor Jesucristo. Vivía continuamente en la oración, en comunicación con el Padre. Ahora sí, quiero decirle algo con mucho entusiasmo. La oración tiene resultado. Si usted lo cree, no se preocupe. Mire, la oración funciona. La oración convierte leones en corderitos. A su nombre. La oración convierte la escasez en abundancia. A su nombre. La oración funciona. Sí funciona. Levanten la mano a quienes le ha funcionado la oración. No la bajen, por favor. Ahora, bájenla un momentico. Ahora levanten las dos manos. Ya va, todavía no, esperen la pregunta. Levanten las dos manos. ¿Quiénes le han funcionado la oración más de una vez? Hermano. Ahora, bajen las dos manos y los pies también. Miren. ¿Cuántas veces hemos fallado en la oración? Muchas veces, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Basta con que Dios haga algo y ese espíritu victorioso nos toma. Dijimos, bueno, ya, como ya Dios lo hizo, ya no voy a orar. Ese es un grave error. Es un grave error. Lucas capítulo 3, versículo 21. Hablando acerca del bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo
se abrió. Tremendo, hermano. Jesús vino a bautizarse y orando el cielo se abrió. Tenga usted cuidado de creer que los cielos se van a abrir solitos. No va a pasar. Los cielos se abren cuando empezamos a orar a su nombre. Usted desea ver con una confirmación de parte de Dios, póngase a orar y los cielos se van a abrir. Muchos ven el texto solamente en el bautismo, pero el bautismo, la oración está en este contexto del bautismo de Cristo y los cielos se abrieron a su nombre. ¿Quiénes desean ver cielos abiertos? Amén. Yo anhelo para este próximo año los cielos abiertos para la iglesia La Hermosa. Amén. Hermano, debe ser que usted tiene la estrategia de marketing de último modelo. No, Señor. Hoy no te vengo a traer ni estrategias, ni redes, ni te vengo a traer marketing. Vengo a traerte el mensaje de la oración. Es la única que abrirá los cielos. No digo que todo lo demás sea malo, pero realmente necesitamos orar, iglesia. A su nombre sea la gloria. Vamos a leer Lucas 6:12. Y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Para qué? Para escoger a los 12. Miren, muchas veces nosotros tomamos el puesto de Dios. Nosotros a veces tenemos ideas a conveniencia humana. Pero les voy a decir algo. Dios tiene sus propias ideas. Nosotros queremos agarrar nuestras ideas y torcer la voluntad de Dios para que se acople a nuestras ideas, a nuestros planes, a nuestros propósitos. Y así no funciona. Va a terminar usted cansado, afligido, frustrado. ¿Cómo es que quiere Dios? Dios te presenta el plan y nuestro Señor, si ese es el plan, yo voy para allá. A su nombre. No lo conozco muy bien, no sé a lo que me voy a enfrentar, pero ese es tu plan, Señor. A su nombre sea la gloria. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 personas. Miren, 12 joyitas. Mejor no le digo la biografía de cada uno para que no se asuste. Nada más le voy a soltar un dato. Pedro, que fue el primero, el líder de los 12, tenía 3 años y todavía tenía un cuchillito ahí guardado. Por si la fe falla. Señor, yo te voy a acompañar, pero por si la fe me falla, me guardo aquí la daga Shaolin. Y cuando en el primer momento de atentado, menos mal que se agachó, porque iba era para la cabeza, lo peló. Imagínense ustedes. Pero ese Pedro lo escogió el Señor. Ese Pedro testarudo, terco, un día lleno del Espíritu Santo,
predicó y se convirtieron 5,000. Caminaba y su ropa ocurrían milagros con su sombra. Porque Dios no se pela, hermano. Dios no se equivoca. Nos equivocamos nosotros. Nosotros somos los que nos equivocamos, pero Dios no. Cada vez que iban a nombrar a alguien, tenían un tiempo de oración. Vamos a orar, a ver qué dice el Señor. Bernabé y Saulo los llamó el Espíritu Santo. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo enviarlos a ustedes. Cuando veían a Pablo, mi madre, pero si este era el que nos daba balín cada vez que iba por allá, tranquilo. Oramos y era Pablo, a su nombre. Así que no nos asombremos por lo que Dios va a hacer si sabemos que oramos y Él está allí con nosotros. Él es el seguro de nuestro porvenir. Ahora imagínense ustedes una iglesia que está diseñada para vivir en oración, que es casa de oración, que tiene un modelo a seguir y no ora. Imagínense eso. El mundo al revés. Entonces Dios tiene que levantar personas, piedras de allá afuera, para que oren. Porque su iglesia no ora. A su nombre sea la gloria. Juan capítulo 17, y con esto termino. La oración, herramienta para el porvenir. Juan capítulo 17, versículo 20. La oración sacerdotal, muchos la nombran, pero solamente voy a leer el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren, le voy a decir una gran verdad. Tú y yo estamos aquí porque antes alguien oró. Todo esto que usted ve, el frío que usted siente, ¿usted cree que fue albañiles que hicieron esto? Antes de los albañiles vino oración. ¿Tú crees que la salud que tú tienes es por tu buena genética? Te voy a decir algo. Alguien está orando por tu salud. Alguien está orando para que las alas del Altísimo te cubran y que la pestilencia pase de largo. A su nombre. La oración es la herramienta del porvenir. Tú y yo somos el fruto de muchas personas que oraron antes de nosotros. ¿Cuál es la tarea? Ahora tú y yo tenemos que orar por los que vienen después. A su nombre. Todos tenemos hijos. ¿Quiénes son los que tienen hijos acá? Gloria a Dios. Queridos hermanos, oramos para que nuestros hijos sean de bendición en esta tierra. Y esas oraciones los van a alcanzar. Dice el salmista, flechas en manos de un arquero son los hijos hallados en la juventud. Nuestras oraciones son más de lo que nosotros creemos en Dios.
los tiempos de oración, no solamente por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, son de más bendición de lo que tú y yo creemos. No solamente por los hijos de tus hijos, por los hijos de los miembros de esta iglesia serán hombres de Dios, mujeres de Dios, y oramos por eso. Última pregunta. ¿Se anima usted a orar? Sabiendo que la oración es el seguro del porvenir. ¿Quién dice amén? Póngase sobre sus pies. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. En este tiempo de final de año, Dios quiere que oremos, hermano. Que coloquemos este ministerio delante de Dios. Que coloquemos nuestros pastores delante de Dios. Hay gente que quiere solucionar cosas a la manera humana. Te voy a decir algo. Si tú y yo no oramos, no va a haber solución de los problemas. Tú y yo tenemos que orar. Tú y yo tenemos un encuentro en esta mañana con nuestro Dios, con nuestro Creador. Yo no sé si tú tienes semanas sin orar, días sin orar. Lo que te vengo a decir es que Dios quiere que avives el tiempo de oración en este momento. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a orar a Dios. El único requisito para orar es querer orar.